Padre Anastasio Hidalgo Miramón, ¿quién fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero y cuál fue su labor pastoral? Monseñor Óscar Arnulfo Romero es de la República de San Salvador. Para nosotros, desde hace 36 años, cuando fue asesinado, él fue asesinado en un momento en el que estaba celebrando la Eucaristía en el hospital de cancerosos de ahí de la capital de San Salvador, un 24 de marzo de 1980, más o menos a las 6 de la tarde. ¿Por qué lo asesinaron? Bueno, lo asesinaron porque en El Salvador comenzaba de algún modo una guerra civil, igual que en Nicaragua y en Guatemala, porque el imperio, como todos sabemos, el imperio yanqui, pues tenía miedo, tenía temor de que sucediera algo parecido como sucedió en Cuba en el 59. Quería evitar que eso se propagara. Y entonces se supone que Estados Unidos de algún modo apoyó el ejército, el gobierno de Salvador, y por otro lado, pues ya cansados de esta situación de dominación, de opresión, pues nació un movimiento revolucionario, una guerrilla para sacudirse el imperio norteamericano. Entonces Monseñor Romero, como sacerdote, pues él nació en una comunidad de pobres, de padres pobres, pero de ahí se fue al seminario y estando en el seminario terminó la teología en la Gregoriana de Roma, que es una institución guiada, acompañada por los jesuitas, y ahí estuvo en Roma y ahí fue ordenado en Roma. Bueno, para mucha gente de ese tiempo, Monseñor Romero era un sacerdote tradicionalista, conservador, pero aún así era un sacerdote bastante sensible a las necesidades de los pobres. Aún así, con esa formación tradicionalista, ocupaban un especial lugar en el corazón de Monseñor Romero, especialmente los pobres. Entonces, cuando lo nombraron, él fue ordenado sacerdote a los 25 años, y 25 años después lo nombraron monseñor, precisamente cuando cumplía sus bodas de plata. Años después fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador, y después ya lo nombraron obispo titular de Santiago de María, y 2 años después lo nombraron arzobispo de San Salvador. Una situación ya bastante tensa, difícil, de confrontación de fuerzas entre la ultraderecha del gobierno de El Salvador y la guerrilla, la izquierda. Pero el monseñor siempre se manifestó como pastor, como profeta, y finalmente pues terminó siendo mártir. Cuando recibió el arzobispado de San Salvador, meses o días, pocos días después, un sacerdote, Rutilio Grande, jesuita, párroco de Aguilares, fue asesinado. Entonces, en ese tiempo, Monseñor Romero o el Padre Romero se llevaba con el presidente de la República, con Molina, se llevaba con altos políticos, terratenientes, porque había sido secretario de la Conferencia Episcopal siendo sacerdote. Entonces él prácticamente era como el contacto entre el gobierno del Estado y la Conferencia Episcopal salvadoreña. Entonces este pésame que Molina le dio a Monseñor Romero, en un primer momento lo consideró como un gesto de amistad, pero se dio cuenta que quien asesinó al padre Rutilio Grande era precisamente el Estado. Entonces lo vio como una actitud cínica de parte del gobierno del Estado hacia Monseñor Romero.
Bien, Monseñor Romero empezó a descubrir, a ver, a adentrarse en la cruda realidad que estaba viviendo su país, en la represión que vivieron los movimientos indígenas, campesinos y obreros. Y él, con esa sensibilidad que tenía y con el impacto que le causó el asesinato de Rutilio Grande, él empezó a tener pues, cambios muy profundos, como decimos, un cambio radical. Se fue siendo la voz de los que no tienen voz, la voz de los pobres, a través de una estación de radio, a través de un periódico. Los pobres siempre vieron a Monseñor Romero como su padre, como su pastor, que empezó a defender a los sacerdotes y empezó a defender a su pueblo pobre. Así fue como él, llegando al arzobispado, también creó un centro de derechos humanos, creó también espacios en donde la catedral, los pobres, especialmente perseguidos por la represión, eran prácticamente cobijados por Monseñor Romero, ¿no? Entonces el trabajo de la arquidiócesis, un trabajo bastante abierto en la línea del Concilio Vaticano II, en la línea de Medellín y después, posteriormente, de Puebla. Entonces, toda esa corriente que empezaba a tener mucha fuerza, lo que era la opción preferencial por los pobres y también la teología de la liberación, empezaron a tener eco y espacio en la pastoral de la arquidiócesis, guiada precisamente por Monseñor Romero. Domingo tras domingo el pueblo le gustaba, se sentía reconfortado, se sentía con mucha esperanza escuchar la homilía de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y así fue de 1977, 78, 79, en el que la actitud de Monseñor Romero fue tomando una pastoral profética de compromiso por los empobrecidos, por la liberación principalmente del pueblo salvadoreño. Le pasó lo que le sucedió a Jesús de Nazaret. Después de toda esta lucha, toda esta palabra profética, de este pastoreo del lado de los pobres, lo empezaron a amenazar. Lo amenazaron, lo acusaron de que pues, lo blasfemaron, diciéndole que él era pues, un marxista revolucionario, un revolucionario marxista, que él era el causante de todos los problemas que estaba viviendo la República de El Salvador. Y finalmente, pues él lo que siempre anunció fue que para resolver los problemas de El Salvador era tener una fe profunda, basado siempre en la doctrina social de la Iglesia y sobre todo en el amor. Así que ante todos los ataques, blasfemias, calumnias que le lanzaron a Monseñor Romero, él siempre invitó, o de él nunca salió una palabra condenatoria, odio, rencor, no, al contrario, él siempre propuso a todos los niveles de las partes, si quieres, de la guerrilla, de la izquierda o la ultraderecha del gobierno, siempre exigió que a todos un cambio de corazón, y exigió siempre diálogo para resolver los problemas. Pero hubo cerrazón de parte del gobierno, inclusive, como dije al principio, el gobierno de Estados Unidos, algunos dicen que subsidiaba al ejército salvadoreño con $1 millón de dólares diarios durante muchos años. Y así que vino la confrontación, Monseñor Romero, con respecto a los sacerdotes, pues a cuidarlos, a protegerlos, a su pueblo también, como pastor que da la vida por sus ovejas, pero llegó un momento en el que sus hermanos obispos lo dejaron solo. Y eso porque finalmente su palabra profética llegó precisamente a denunciar, o mandó una carta, me parece que en ese tiempo el presidente de la República era Carter, diciéndole que ya no mandara más armas para no
apoyara más al ejército salvadoreño, porque finalmente lo que estaba provocando pues era precisamente mucho derramamiento de sangre. Aparte de Monseñor Romero, Rutilio Grande, Ignacio Villacuría, años después los académicos jesuitas de la UCA, la Universidad Centroamericana, también fueron martirizados, sacrificados. Entonces se cuenta que fueron más o menos 75,000 asesinados en la Guerra Civil de San Salvador, y que por la amnistía que concedieron, pues prácticamente no se hizo justicia a Monseñor Romero y a muchos asesinados. ¿Quién fue el que asesinó a Monseñor Romero? Pues sabemos que fue Arena, que fue un escuadrón entrenado propiamente en Estados Unidos. A la cabeza estaba de Auizón, que ya falleció en el 92, pero él fue propiamente el autor intelectual de la muerte de Monseñor Romero. Como se convirtió en una voz profética, así los biblistas, los escrituristas dicen que en la Biblia pues no hay muchos profetas, están contados los profetas, lo ubican a Monseñor Romero en la línea de esos profetas de la Biblia, un profeta de nuestros tiempos, de 1980. Desde que fue asesinado les decían que para muchos de nosotros él es un santo. Pedro Casaldáliga, obispo de Araguaia, Brasil, siempre al momento de su muerte siempre dijo que Monseñor Romero era San Romero de América. Afortunadamente la iglesia institucional, ahora teniendo al primer obispo de Roma, al Papa Francisco, afortunadamente latinoamericano, argentino, que tuvo cercanía con Monseñor Romero, el 3 de febrero del 2015 reconoció a Monseñor Romero como mártir de la iglesia. Pocos días después, la doctrina para la beatificación y canonización de los santos reconoció y propuso la fecha para su beatificación, que fue precisamente beatificado el 23 de mayo del 2015. De algún modo, pues, la iglesia oficial reconoce a Monseñor Romero ahora ya como beato, aunque el pueblo como tal lo reconoció en el momento mismo de su asesinato, cuando el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa, una bala atravesó su corazón, y desde ese momento, pues, para nosotros es santo. Estamos en una actitud así de espera y de oración, que tal vez el Papa Francisco también pueda autorizar su canonización. Esperamos que sea pronto. Cuando Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en la homilía celebrada un día antes de haber sido asesinado por los militares salvadoreños, ordena a los mismos militares y a los escuadrones de la muerte que dejen de asesinar al pueblo salvadoreño, y que en nombre de Dios les ordena que desobedezcan las órdenes de los jerarcas militares cuando les pedían que mataran al pueblo. ¿Cómo debe de entenderse eso, padre? Bueno, Monseñor Romero siempre entendió que primero está la ley de Dios que dice no matar, ¿sí? Al decir no matar, entonces por eso él le decía al ejército, ante una orden inmoral, ante una orden que va contra la ley de Dios de matar, ninguno está obligado a obedecer una ley injusta, ¿no? Una ley inmoral, porque primero está la ley de Dios que dice cuidar la vida y no matar. Yo creo que exactamente la homilía del domingo 23 de marzo fue lo que derramó la paciencia o la actitud de esa actitud profética de Monseñor Romero. Fue lo que propiamente molestó, colmó ya la paciencia del gobierno de El Salvador de ese tiempo. Últimamente el gobierno de El Salvador ha reconocido, inclusive ha pedido perdón por el gobierno de ese tiempo, por el asesinato que llevó a cabo de Monseñor Romero. Cuando se dice que Monseñor Óscar Arnulfo Romero se identificó plenamente con la opción por los pobres, o cuando se dice que la Iglesia de Jesucristo es la iglesia de los pobres,
¿Cómo debe de entenderse, padre? Bien, para Jesús y para la Biblia, los pobres son los protagonistas. Decía que si vamos a Éxodo, a Deuteronomio, la insistencia es: cuando vendimias, cuando coseches, no te olvides del pobre, del huérfano y de la viuda. Y también del extranjero, porque tú fuiste extranjero en Egipto. Entonces, ahí la Biblia no solamente defiende los derechos humanos, sino ahí la Biblia defiende los derechos de los pobres. Y esa corriente igual profética de los pobres, siempre en el pueblo de Israel, el resto fiel, los anahuín Yahvé, los encorvados, los que cargan el peso de las otras clases sociales, por eso son anahuín, que quiere decir los agachados, los encorvados, ellos siempre conservaron la esperanza y siguen conservando la experiencia de que una situación de opresión en Egipto, en Babilonia, en Roma, no es lo último, no es la última palabra. Ahora que terminamos de celebrar la Pascua, la última palabra no la tiene la muerte, la última palabra la tiene el Dios de la vida, el Dios de la historia, el Dios de lo imposible, el Dios de la esperanza. Para los pobres eso siempre ha sido, seguirá siendo un signo fehaciente de que el reino de Dios ha irrumpido en el mundo, en la humanidad. Para Jesús también él mismo, como dice carta a los Filipenses, se ha anonadado a sí mismo, toma una actitud kenótica, de kenosis, de vaciamiento, de dejar prerrogativas en el cielo y hacerse un ser humano como nosotros, semejante a todo menos en el pecado. Entonces, en el Evangelio también descubrimos que cuando Juan se entera de que Jesús ya empezaba a predicar, mandó a sus discípulos a decirles: vayan a preguntarle si es él o esperamos a otro. Fueron y le dijeron: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Jesús les dijo: vayan y díganle a Juan Bautista lo que están viendo, lo que están oyendo, ¿sí? Los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, también dice, citando a Isaías: el Espíritu del Señor, o lo proclama en la sinagoga de Nazaret, lo proclama tomando del libro de Isaías, y dice: el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha consagrado para llevar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos y el año de gracia del Señor. Esto de anunciar la buena nueva a los pobres y el año de gracia del Señor a propósito del año de jubileo, iniciar una sociedad igualitaria, una sociedad en donde nadie es más, nadie es menos, sino todos hijos e hijas de Dios con la misma dignidad de hijos e hijas de Dios. Por eso la opción preferencial por los pobres en el Antiguo Testamento, para Jesús en el Nuevo Testamento, para la iglesia de los últimos años, como se proclamó en la conferencia de Puebla, donde se dijo: sí vamos a hacer pastoral, sí vamos a hacer evangelización, pero lo vamos a hacer siempre desde los pobres. Y de ahí esa proclamación o esa línea pastoral, opción preferencial por los pobres. Monseñor Bartolomé Carrasco dijo: había que atenuarle, y entonces él decía: opción preferencial por los pobres, no exclusiva ni excluyente, pero siempre tiene que ser opción preferencial por los pobres. Y que me parece a mí que el Papa Francisco también desde el inicio de su pontificado también proclamó lo mismo, ¿sí? Como quisiera una iglesia pobre para los pobres. Y la insistencia en sus actitudes, en su pensamiento, en Evangelii Gaudium, o las dos exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, o Laudato Si, en donde nos hace responsables a todos sobre el cuidado de la tierra, pero principalmente, igual que Leonardo Bob, dicen: el grito de la tierra es el grito de los pobres, porque exactamente son los que están más desprotegidos, son los que tienen menos recursos, menos mecanismos para defenderse. Por eso Monseñor Romero lo asumió como una actitud pastoral, como una actitud evangélica
de querer hacer presente a Jesús, que se hizo pobre entre los pobres, y que en la evangelización, en la pastoral, cuando los pobres son protagonistas, es que en realidad irrumpe el reino de Dios en la historia, en la humanidad. Cuando los pobres son considerados como pobrecitos, como niños, como infantes, que había que darles cosas asistencialistas, me parece que ahí no se está entendiendo cabalmente el Evangelio de Jesucristo como lo entendió Monseñor Romero y como lo está entendiendo ahora el Papa Francisco. ¿Algo más que desea agregar, Padre? Bueno, con honestidad, con esperanza, creemos que el Papa Francisco le toque autorizar la canonización de Monseñor Romero. Sería exactamente, el mártir de la justicia, el mártir de la liberación, el mártir de los derechos humanos y el mártir de los pobres y el mártir de la teología de la liberación. Y en ese sentido, pues tenemos que seguir impulsando la presencia de Monseñor Romero. Tanta falta que hace en el país, cuando tenemos 60 millones de mexicanos pobres y en extrema pobreza, no solo porque sociológicamente haga falta una palabra esperanzadora, sino porque teológicamente Dios prefiere a los pobres, ha preferido a los pobres, Jesús se hace pobre con los pobres, y creo que por ahí debe ser hoy más que nunca y siempre la pastoral y la evangelización que nos corresponde. Gracias, Padre.